el verdadero arrepentimiento. La primera palabra que salió de la boca de Jesucristo fue arrepiéntanse. La última palabra que Cristo mencionó antes de ascender, cuando se les apareció a los discípulos en Emaús, fue arrepiéntanse. Y las últimas palabras de Jesucristo en el libro del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, dirigidas no a los no cristianos, sino dirigidas a las iglesias del Asia, son arrepiéntanse. De las 7 iglesias, a 5 iglesias les manda decir que se arrepientan de sus pecados. Veamos en primer lugar las palabras originales que se usaron en el hebreo y en el griego para poder traducirse al castellano arrepentimiento. La primera palabra que se usó en el Antiguo Testamento es naham, en el hebreo que se escribe nacham. La CH en el hebreo se pronuncia como J y significa cambiar la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar. Cambiar de rumbo. Cambiar de planes. Esto está involucrado en la palabra arrepentimiento. Cuando la Biblia nos muestra, por ejemplo, en Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y después en otros lados dice Jehová se arrepintió del mal que iba a traer, o se arrepintió de esto y el otro. Cuando nosotros conocemos el significado etimológico de la palabra, entendemos qué quiere decir la Biblia. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, Él está diciendo que Él va a cambiar sus planes, porque la palabra arrepentimiento significa cambiar de manera de pensar, cambiar de planes, cambiar de rumbo. Cuando el arrepentimiento está dirigido al ser humano, siempre es volvernos del mal hacia el bien. Pero cuando está hablando el Espíritu Santo que Dios se arrepiente, Dios nunca podrá volverse del mal hacia el bien, porque Él es luz, porque Él es santo, Él es justo. Entonces, cuando Dios se arrepiente, simplemente está diciendo, voy a cambiar mi manera de tratarte. Déjenme explicarles con más profundidad esto, porque esto es muy importante. Dios le dice a Pancho, Pancho, ya tienes varios días con una amante y eres casado. Y ya fuiste a la iglesia y te hablé que es adulterio y que vas a pagar el precio muy grande y consecuencias muy grandes por vivir una vida sexual prohibida ante mis ojos. Pasan el tiempo y Pancho se arrepiente de sus pecados, deja al amante, se vuelve a Dios y regresa con su esposa, y entonces Dios ya no hace lo que iba a hacer con Pancho si Pancho hubiera seguido no arrepentido. Dios se arrepiente o cambia de planes cuando ve que nosotros cambiamos de manera de pensar, cambiamos de rumbo, cambiamos nuestros planes. Dios detiene sus juicios contra nuestra vida. Las maldiciones que nos iban a seguir y que nos iban a alcanzar por la falta de arrepentimiento, Dios cambia sus planes y ahora convierte eso en bendiciones para tu vida. Una muchacha que se casa con un hombre que no es cristiano, y de repente ya están 5 años y vive con uno que no es cristiano. ¿Qué hace? ¿Se puede divorciar? No, no se puede divorciar, porque la única causal para divorcio es adulterio y abandono de hogar. Entonces, esa muchacha, ¿qué le queda? Arrepentirse de haberse casado con una persona que no es cristiano, para que Dios cambie ahora su manera de pensar y sus planes y la pueda comenzar a bendecir. Y tratar ahora ella de orar por su marido para que su marido se convierta, o viceversa. Muy bien,
La otra palabra hebrea que se usa para arrepentirse es la palabra shuv, S-H-U-V de Víctor, shuv. Y cada vez que tú veas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, acabamos de ver en Isaías 55:7, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase. Esa palabra vuélvase es shuv, que significa dar la media vuelta, voltearte hacia Dios. Y les voy a explicar esta palabra. Dios ve que vas en un camino equivocado, en un rumbo equivocado, donde lo que estás haciendo te va a afectar tu vida emocional, tu vida física y tu vida espiritual. Y Dios te grita, arrepiéntete. Entonces el arrepentimiento involucra dos vueltas. La primera vuelta de 90 grados es dejar de hacer lo que yo estaba haciendo. Síganme con mucho cuidado. Esto es muy importante. Pero hay muchas personas que, por ejemplo, dejan de fumar y se vuelven y ya no fuman. Dejan el alcohol y ya no toman. Dejan la pornografía y ya no ven películas pornográficas. Se llaman personas morales. Y en eso los mormones nos ganan porque ni café toman, ni Coca-Cola toman los mormones. Ellos no hacen muchas cosas que están prohibidas. Sin embargo, el arrepentimiento involucra algo más que eso. No solamente dejar las cosas que estábamos haciendo malas, sino volvernos también hacia Dios. Entonces, el arrepentimiento es una vuelta de 180 grados. Estoy caminando hacia allá y no solamente dejar de hacer lo malo, sino voltearme totalmente y comenzar a seguir y buscar con todo mi corazón a Dios. Porque si dejas de hacer lo malo nada más y no te vuelves a Dios y no te disipulas y no lo buscas y no lees la Biblia y no estás buscando una vida espiritual, tu arrepentimiento, lo vamos a ver más tarde, es un arrepentimiento que se llama lágrimas de cocodrilo. Es el arrepentimiento equivocado que tuvo Judas, que ya no es la palabra arrepentimiento, es la palabra castellana remordimiento. Y vamos a ver la grande diferencia que hay entre que te remuerda la conciencia y llores algunas lágrimas y ya no lo vuelvo a hacer porque fuiste sorprendido por el pecado, y que tú te vuelvas a Dios porque odias lo que estabas haciendo y estás verdaderamente viviendo cerca de Dios. Veamos nosotros, por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 26, está junto a Isaías, Jeremías 26, versículos 2 y 3, lo que Dios le dijo a la nación de Israel. Jeremías 26, 2 y 3. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé a hablarles, no retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan, ahí está, y se vuelvan, o sea, se den la media vuelta, o se arrepientan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo, que dice, del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. La paga del pecado, santos de Dios, es la muerte. Si tú haces el mal, tú recoges el mal. Si tú robas, la maldición está sobre tu vida. Si tú tranzas, va a haber problemas financieros tremendos en tu vida. Si tú adulteras, si tú mientes, si tú siembras discordia, si tú siembras cizaña, cualquier cosa que esté en contra de lo que Dios nos ha mandado que nosotros hagamos, acarreamos las consecuencias. No podemos evitar las consecuencias de nuestras acciones. Esto tiene que quedar muy claro en nuestro corazón. Y estas consecuencias solamente se pueden evitar cuando nos arrepentimos. Quizá me oigan, dice el Señor,
Pero si ellos se arrepienten, dice Dios, si tú te arrepientes en esta mañana de algo que el Espíritu Santo está tocando en tu vida, dice Dios, ya no voy a permitir que ese mal que iba a venir sobre tu vida, venga sobre tu vida. Porque lo único que detiene las maldiciones a nuestra vida son el arrepentimiento. Y tenemos que entender qué es el arrepentimiento para que nosotros podamos verdaderamente estar seguros en esta mañana de que Dios nos va a bendecir. Porque no hay en esta mañana más que dos situaciones. O tú estás y yo estoy bajo la bendición de Dios, bajo el cuidado de Dios, la protección de Dios, la dirección de Dios, y mi familia, o estoy o estás bajo la maldición de Dios. No hay nadie en medio ni nadie intermedio. ¿Estás bajo maldiciones o estás bajo bendiciones operando en tu vida? En segundo lugar, veamos que el arrepentimiento es condicional. En Primera de Reyes, el primer libro de los Reyes, capítulo 8. La Biblia nos muestra que el arrepentimiento forma parte de un pacto, porque de la misma manera en la que nosotros entramos en un pacto en el matrimonio, donde yo le juro a mi esposa serle fiel hasta la muerte. Ella me jura lo mismo, serme fiel hasta la muerte. ¿Qué cosa es lo que hace que ese pacto en el que mi esposa y yo hemos entrado se rompa? ¿Qué es lo que en ese momento, en ese pacto, se rompe y se entra al hogar? La infidelidad, la desconfianza, los celos, los gritos, los sombrerazos. ¿Qué es lo que hace que en un matrimonio se rompa ese pacto? El adulterio. El adulterio, la infidelidad. Tú tienes un novio y tienes una novia. ¿Qué es lo que hace que rompas ese noviazgo? Que descubras que anoche tu novio andaba con otra, o que tu novio estaba con otra. En ese momento tú no puedes ya andar con esa persona. ¿Por qué? Porque lo que hace que se pegue una relación entre un muchacho y una muchacha, o en un matrimonio, es la fidelidad, la confianza, la seguridad, esa lealtad que nos debemos de merecer el uno al otro. Si ahorita no le eres fiel a tu novio o a tu novio, ¿cómo lo vas a hacer fiel casado? Imposible. Entonces tenemos que entender que hay cosas que rompen la confianza. Yo contrato a alguien en una empresa y le doy trabajo a un empleado y el empleado me roba. En ese momento, ¿qué cosa se rompió? La confianza. Ya no puedo confiar en él, lo despido. Tal vez puedo ser misericordioso y sí le doy oportunidad 2 o 3 meses, pero ya mi confianza hacia él ya se rompió. Él va a tener que volver a ganarse esa confianza. Y va a tomar mucho tiempo en volverse a ganar esa confianza. Y así funcionan las cosas en el mundo espiritual. La única esperanza para que alguien rompa un pacto, ¿verdad?, es precisamente el arrepentimiento. Si tú rompes el pacto con Dios, donde Dios te dice, yo te voy a bendecir, mira las aves de los cielos que no siembran ni cosechan, y mi Padre las cosecha, y te voy a dar para tu comida, para tu escuela. ¿Quieres ir a Israel? No tenga dinero, Señor. No tienes porque no pides. ¿Y por qué no pides? Porque no me crees que te lo puedo dar. ¿Y por qué no me crees? Porque vives en pecado, porque vives en incredulidad. Por eso tus finanzas están siendo afectadas. No me has diezmado, me has robado. Estás jugando una vida y quieres que te mande Israel de premio. Te equivocas. Te voy a mandar a Xonacatlán de las manzanas. Todo funciona así en el mundo espiritual. El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Todas las cosas, dice la Biblia. ¿Tú crees que Dios no quiere que vayas a Israel? Claro, llegar nada más, descender ahí en Tel Aviv en el avión y sentir esa atmósfera donde caminó Jesucristo, entrar a Jerusalén, es una experiencia que jamás en ningún otro lado la puedes adquirir, más que pisando ahí las tierras donde Jesús vivió. Ves todas las construcciones que ves, son las construcciones más antiguas de la humanidad. Los vestigios más antiguos de arqueología se encuentran en esa zona del Medio Oriente.
Pero muchas veces no hay eso en nuestra vida. ¿Por qué? Por nuestra tacañería, nuestra avaricia, nuestro pecado. Dios lo atamos de las manos y no tenemos esas bendiciones. Miren ustedes lo que le dijo Dios a Israel en 1 Reyes 8, versículo 46 en adelante. Si pecaren, por favor vean el sí condicional. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviereis airado contra ellos y los entregares delante del enemigo, ¿qué hace Dios cuando tú pecas contra él? ¿Qué hace Dios cuando tú pecas contra él y no te has arrepentido? Te entrega en manos de los que te quieren hacer daño. Y en esta mañana no hay ninguno de nosotros, ningún ser humano, que no tengamos enemigos. Todos tenemos a alguien que nos quiere hacer algo. No somos moneditas de oro para caerles bien a todos, dice la canción mexicana. Entonces no le caes bien a todos, ni tú ni yo tampoco. Y tú tienes enemigos y yo tengo enemigos. Tú tienes gente que hable mal de ti, yo tengo gente que hable mal de ti. Pero cuando nosotros vivimos arrepentidos delante de Dios, esas personas no nos pueden hacer nada. Y esas personas, lo que digan en contra y las maldiciones que nos lancen, se les van a regresar a ellos como un boomerang. Y lo que ellos dijeron o lo que ellos desearon hacerte mal, ese mal les vendrá a ellos. Porque estás bajo la morada del Altísimo. Si pecaren contra ti y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga y ellos volvieren en sí y ellos se regresaran y ellos se arrepintieran en la tierra donde estuvieras cautivo, si se convirtieren y oraren de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraren a ti, versículo 49, tú oirás en los cielos. Dios está esperando todos los días a los pecadores arrepentidos. Ahí estás ya, te metiste con tu novio y ya te comenzó a crecer la pancita. Ya te comiste la torta antes de tiempo, muchacha que me escuchas. Cometiste un grave error. Hay que proteger a esa muchacha si está arrepentida. Pastores, ayúdenme, para eso estamos. Somos una familia en la iglesia, somos una familia. Y como familia nos debemos amar, tolerar y soportar. Para los arrepentidos, no para los gandallones que se quieran pasar de listos, que quieran burlarse de la autoridad, que quieran pecar, que quieran hacerle daño a la gente. No podemos tolerar esa clase de personas por amor a los demás. Pero si la muchacha llega, pastor, estoy aquí, me comí la torta, cometí un error gravísimo, ven para acá, vamos a rodearle de amor, porque tu arrepentimiento va a ser ahora que ese hijo que tú vas a tener va a ser una bendición para tu vida y Dios te va a dar otro esposo, ¿verdad? El pelangoche, ese roto quinto patiero con el que te metiste, ¿verdad? Ya olvídate de él y Dios vuelve las maldiciones en bendiciones. ¿Cuántas veces nosotros que vamos a la cárcel, a Santa Marta Catitla, una vez al mes, al reclusorio para mujeres en México, al reclusorio Oriente, nos encontramos a tantos presos que ahí en el cautiverio por sus pecados se arrepintieron y ahí lloran y dice Dios, si desde ahí, desde la cárcel, si en el hospital con tu pancita, si donde estás en el hospital te arrepientes, ahí yo oiré desde los cielos. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios bueno. Pero Dios es un Dios que tiene que forzosamente obligarnos a entender que sus leyes son inexorables. Sus leyes no pueden ser debatidas.
No se puede negociar con Dios. Él no hace acepción de personas. Lo que el hombre siembre, el hombre tiene que recoger. Si desde ahí te arrepintieres, Dios te dirá desde los cielos, te sanará y volverá todo el mal que hiciste, lo convertirá para tu bien. Ahora veamos a continuación algunos mitos acerca del arrepentimiento. En el libro de los Hechos, capítulo 26, en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 19 al 20, dice la Biblia, Hechos 26, versículos 19 al 20, por lo cual, oh rey Agripa, está hablándole Pablo al rey, y le está contando su testimonio, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen, ahí están las dos cosas, a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. En primer lugar, una persona nunca podrá demostrar que está arrepentida verdaderamente hasta que no haga frutos dignos, obras de que verdaderamente está arrepentido. Déjenme darles algunos ejemplos. Un señor agarramos hace algunos tiempos, llegó la señora, mi esposa en adulterio, le hablamos a Pancho Melón Panzón, venga para acá, hermano. Su esposa dice, no, pues sí es cierto, sí, he adulterado. ¿Con quién se metió? Con la secretaria. Bueno, le damos a usted 3 o 4 días esta semana, ¿verdad? Para que usted termine esta relación, si usted quiere verdaderamente que Dios lo ayude y que Dios lo restaure y que sane su matrimonio. Pasó un mes y él, lo vi en la iglesia y le hablé a la esposa y le dije, oiga señora, ¿cómo va don Pancho ahí en su relación? Me dice, hermano, ¿usted cree que se haya arrepentido? Y le dije, ¿por qué? Me dice, porque todavía tiene a la misma secretaria. Inmediatamente cuando la señora me dijo esto, cuando la hermana me dijo esto, yo asumí, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que esa persona había tenido lágrimas de cocodrilo. Que como había sido sorprendido en el pecado, no le quedaba otra más que 2 que 3 lagrimitas y tener que confesar su pecado. Pero que él estuviera arrepentido de lo que él hubiera hecho, no lo estaba. Porque si lo hubiera hecho, lo primero que hubiera hecho era correr a la secretaria, indemnizarla y no ponerla más cerca de él. Ay, estoy arrepentido de que caí en fornicación con mi novio y sigues saliendo con el mismo novio. Que lo único que quiere es manosearte cuando sales tú con él. Si tú estuvieras arrepentida, muchachita, no regresarías con ese muchacho. O le dirías, me vuelves a poner las manos y no salgo contigo otra vez. Pero no hay arrepentimiento hasta que no hay fruto. ¿La fe sin obras? ¿Puede alguien decir, tengo fe y no tener obras? No, las obras no nos salvan, nos salva la fe. Pero la evidencia de que tenemos fe son las buenas obras. Así que la Biblia asocia siempre el arrepentimiento con obras dignas de arrepentimiento. Es una verdadera tragedia cuando una persona cree que está arrepentida y no lo está, porque esta persona puede encontrarse en camino al infierno. Dice Proverbios 14:12, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vamos a ver en primer lugar el primer mito. Mucha gente cree que la tristeza es igual al arrepentimiento. Muchas personas creen que se han arrepentido porque han sentido algo de tristeza por lo que hicieron. Pero aunque muchas veces esta tristeza
puede ser real, no siempre es real. Repito, pueden ser lágrimas de cocodrilo. Hace pocos años, una persona muy famosa en Estados Unidos, el 42º presidente de los Estados Unidos, estuvo involucrado en una relación sexual en la Casa Blanca de inmoralidad tremenda. Y al principio todo lo negó, inclusive jurando que no había existido esta relación. Cuando ya no pudo negar sus acusaciones y esta muchacha confesó, etcétera, etcétera, declaró que estaba arrepentido. Pero realmente nos preguntamos, ¿estuvo arrepentido? La respuesta es no, ¿verdad? Porque si hubiera estado arrepentido, como al principio lloró, y no es cierto, no cheto, no cheto, no cheto, él hubiera confesado: he pecado, como cuando David fue descubierto, he pecado, he hecho lo malo, nadie tiene la culpa, soy yo el único culpable. Y no, ay, hice esto por mi mamá, hice esto porque me forzaron, hice esto porque tuve una infancia muy desgraciada, hice esto porque nada, no hay nada que podamos decir cuando hemos pecado. Somos nosotros los que hemos hecho lo malo delante de Dios. Y tú eres el único responsable, la única responsable de las consecuencias de tus pecados y yo de mis pecados. Una persona arrepentida nunca le echa la culpa a nadie. Soy así, no, eres así porque quisiste ser así. Y porque si tu mamá fue la prostituta de Santa Julia, tú no teniste por qué haber seguido los pasos de tu mamá. Y si eres hijo de un narcotraficante, tú no tenías por qué ser narcotraficante como tu papá. Todos tenemos el derecho de escoger y de decidir nuestras decisiones morales. Debemos aprender claramente a distinguir lo que es la tristeza cuando alguien es sorprendido en el pecado y la tristeza que proviene cuando la persona arrepentida se entristece porque realmente le duele haber ofendido a Dios. Y porque realmente odia con todo su corazón lo que Él hizo. Si nosotros no odiamos, escúchenme, si nosotros no odiamos con la misma pasión que amamos a Dios, no estamos arrepentidos. Dice en Romanos 12, aborrezcan el mal, odia. Yo paso por un puesto y veo pornografía y así siento como un volcán dentro de mí. Odio esas cosas. Este puesto de periódicos va a infectar, es como un veneno a miles de niños, a miles de jóvenes, a miles de matrimonios. Una película que salga por ahí con encuerados o encuerados, ¿verdad? Me salgo de la película. ¿Por qué? Porque no puede ser, no me puedo quedar ahí. No puedo tolerar el pecado. Tenemos que odiar la maldad, tenemos que aborrecer el mal, con la misma pasión que dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con la misma pasión que me amas, odia la maldad y odia el pecado. Y hasta que no hay esa pasión de el odio por lo que es malo, no podemos verdaderamente amar a Dios con todo nuestro corazón. En Hebreos capítulo 12, en el Nuevo Testamento, Hebreos 12, tenemos el caso de Esaú. Todos ustedes recordarán que es famoso porque vendió su primogenitura por un miserable plato de lentejas. Y para que ustedes entiendan esto como antecedente histórico, brevemente déjenme recordarles, la primogenitura le daba al hijo primogénito el derecho de recibir el 60 o el 70% de la herencia cuando el padre muriera. Hagan de cuenta que el padre tiene 3 hijos. El primogénito recibía el 60 o el 70% de las bendiciones y de la herencia física, casas, propiedades, dinero del padre. Y lo que quedaba se lo repartían los demás hijos.
Entonces era un derecho maravilloso ser el primogénito. Por eso dijo Dios, los primogénitos son míos, dijo el Señor en el Antiguo Testamento, y nombró a Israel como su primogénito. Este muchacho Esaú nació primero que Jacob. Él tenía el derecho de la primogenitura, pero por un plato de lentejas vendió los derechos y las bendiciones que Dios les quería dar. ¿Y cuántos de ustedes, por una mujer, la bendición de tener a tu esposa, tu familia, tus hijos, ser feliz con una familia, por una mujer, por un plato miserable de lentejas, por media hora de placer, vendes las bendiciones por irte con esa mujer a Cancún? Las bendiciones que tiene Dios para tu vida como muchacha, como joven. Dios tiene un muchacho para ti, para casarte lindo, una muchacha, y por un plato de lentejas, por acostarte con él, vendes todo tu futuro, arruinas toda tu vida por darle gusto a ese mugroso. Por un plato de lentejas en tu negocio robas 50, 100 mil pesos. Dios quería bendecirte en los próximos años, y por unos pocos centavos que tú quieres para pagar la renta, para pagar la letra del carro, robas, cometes fraude, engañas, tranzas a la gente, vendes tu primogenitura por miserables 50 mil pesos y arruinas totalmente tu futuro. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Escuchen el versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Arreglemos esta aparente incongruencia del versículo 17. Por un lado, dice que Esaú quiso, después de haber vendido su primogenitura, arrepentirse, ¿no es verdad? Deseó y hasta chilló y gritó y pataleó. Pero ahí mismo se nos dice que cuando él quiso arrepentirse, Dios le dijo: Nanay, ya tu oportunidad se pasó, aunque llores y patalees. ¿Qué nos enseña esto? Una de las verdades más profundas de la teología del arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento es un don que Dios te da cuando Él te está hablando. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. No es cuando tú quieras arrepentirte, es cuando Dios te dice que te arrepientas. Por ejemplo, en esta mañana, Dios a través de la Biblia me está usando a mí y está usando la Biblia para decirles a muchos de ustedes: hoy que estás escuchando mi voz, te estoy llamando a que te vuelvas a mí y a que te arrepientas. Escúchame, si tú no te arrepientes hoy de aquellos pecados que Dios está poniendo la llaga en tu vida, y tú te vas a tu casa y dices en tu corazón: lo voy a pensar, el martes, el miércoles, tú no sabes si esa oportunidad te va a llegar. Y cuando tú quieras arrepentirte, y aun con lágrimas, no lo vas a poder hacer, porque no es cuando tú quieras, es cuando oigas la voz de Dios. No endurezcas tu corazón. Esto es tremendo, amados santos de Dios, tremendo, porque es cuando Dios nos habla, cuando es la oportunidad para arrepentirse. Cuando Dios le dijo a Esaú que lo hiciera, no lo hizo, y cuando él quiso hacerlo, no le dio oportunidad. Es como la persona que dice: bueno, yo ahorita me voy a disfrutar los placeres, la vida, el dinero, el poder, la popularidad, etcétera, etcétera,
Y cuando ya esté en la ambulancia en la Cruz Roja, cuando me lleve la ambulancia al hospital y ya me estén haciendo allá, que me estoy tomando la presión y me digan que ya cuando esté en agonía, le voy a decir a Dios que me perdone mis pecados. Y me voy a arrepentir. ¿Sabes algo? Esa oportunidad no te va a llegar. En primer lugar, la mayor parte de las veces cuando alguien se muere inesperadamente. Una embolia, un ataque fulminante al corazón, un asesinato, una balacera, un accidente de tránsito, te vas a la barranca, tú no sabes cuándo. En segundo lugar, Dios sabe lo que estás pensando y nadie se puede burlar de Dios. Así que si tú en tu corazón dices, me voy a arrepentir cuando yo quiera y después de que yo me dé la dulce vita y después de que yo piense que ya, entonces me voy a arrepentir, te equivocas. Cuando tú lo quieras hacer, Dios no te lo va a conceder, porque es cuando Él te dice, arrepiéntete, cuando tú debes volverte a Él. Y vemos en penúltimo lugar que hay otro mito que dice la Biblia que el arrepentimiento no elimina las consecuencias del pecado. Hay mucha gente que cree que porque se arrepintió no va a recoger una cosecha. ¿Qué verdades tan importantes estamos viendo aquí en esta mañana? Es absurdo e ilógico suponer que cuando una persona se arrepiente no tendrá que recoger las consecuencias de su pecado. Escúchame, Dios te perdona, pero las consecuencias, ya te embarazaste, ya traes a tu bebé y ya Dios te perdonó. ¿Qué significa esto? Que ya Dios puedes tener comunión con Dios, puedes orar y Dios te escucha, te va a dar sabiduría, pero van a ser tu bebé, vas a tener el parto, vas a sufrir, vas a tener que ponerte a trabajar, Dios te va a conseguir trabajo, pero vas a tener que velar por él, cambiar pañales, sufrir vergüenza. Esas consecuencias no las vas a poder evitar. Ya robaste un banco, ya traficaste con droga, te agarró la policía, te vas a quedar 5 años ahí en la cárcel. ¿Por qué? Porque son las consecuencias que tienes que pagar por tu pecado. Ya cometiste adulterio, ya Dios te perdonó, pero ¿cuántos años van a pasar para que tu esposa vuelva a tener confianza en ti? ¿Ya te has arrepentido en mi vida? Demuéstremelo. ¿Cómo? A través de una vida santa delante de tus hijos y de mí, a través de una vida de consagración delante de tus ojos y de mí, a través del tiempo. Solo el tiempo demuestra cuando la persona acepta recoger su cosecha que está arrepentida. Mientras tanto, no es cierto que la persona se haya arrepentido. Una persona muy famosa también hace algunos años cometió adulterio y se arrepintió. ¿Esta persona podría continuar en su vida como si nada hubiera pasado? Para nada. Ya Dios la perdonó, gracias a Dios, pero ahora las consecuencias de todo lo que él hizo las va a tener que recoger. David fue perdonado por su adulterio, ¿recuerdan? Y además por el crimen que cometió contra Urías, el esposo de la mujer con la que se metió. Y Dios lo perdonó. Pero ¿qué le pasó a David? Llevó durante casi toda su vida las consecuencias de su pecado dentro de su propia familia. Una hija de él la violaron, su hermano, medio hermano Amnar la violó, Absalón se rebela contra él y levanta una conspiración en contra de él, le divide su casa y comienza David a ver que aunque tenía paz con Dios, seguía llorando porque lo que el hombre siembre, el hombre tiene que recoger. Y finalmente terminamos con una advertencia a las personas que aún no se han arrepentido. La misericordia de Dios, amados santos, damas y caballeros que nos visitan, tiene un límite. La misericordia y la paciencia de Dios. Nadie sabe cuándo llega este límite, pero hay muchas advertencias en la Biblia que se les avisa a muchas personas que me están oyendo
te encuentras en la orillita. Estás en la orilla, aunque tú no estés consciente de tu autodestrucción. Estás en la orilla de arruinar tu vida para siempre. Y por eso te digo, hijo mío, hija mía, arrepiéntete y hoy vuélvete a mí. Miren, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 2. Romanos 2, versículo 4 y 5. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Que dice la Biblia que hay muchas personas que ahorita están caminando así y hace un mes viven en adulterio, hace 2 meses fornicaron, tienen 6 meses transando, tienen 8 meses robando, vienen a la iglesia y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Estas personas, dice la Biblia, ignoran, no saben que si no te ha pasado nada, es porque Dios es bueno. Porque Dios te ha estado esperando tal vez 8 meses, hasta hoy. Que tal vez hoy te estás diciendo, Dios, hoy llegó mi límite con tu vida. Si hoy tú no te vuelves a mí, cae el hacha del juicio y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé un fruto va a ser cortado. Por la paciencia de Dios, por la longanimidad de Dios y por cuánto nos ama Dios, muchos no hemos sido aún destruidos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, versículo 5, atesoras para ti ira. Por tu corazón que tienes ahorita, que te has endurecido contra mí, dice el Señor, estás guardando y guardando, mientras más mal les hagas, más grande será el juicio sobre tu vida. Estás atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, Dios pagará a cada persona conforme a sus obras. Todos nosotros tenemos el derecho de recibir la misericordia de Dios a través del arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? 2 cosas. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar respecto a lo que estás haciendo. A lo que Dios llama pecado, tú llámale pecado. No digas, es una canita al aire. Es que yo tengo un taller mecánico y vendo motores desvielados y les digo que son nuevos y están ajustados. Soy dentista y no doy facturas por lo que yo cobro para evitar impuestos. Todas estas cosas se te están juntando, Dios no puede ser burlado. Hoy diezmé y hace 2 meses que no diezmo y no di mi diezmo hace 2 meses, pero hoy voy a diezmar. Y todo lo que debes, ¿cuándo lo vas a pagar a Dios? ¿Tú crees que Dios no lo tiene ahí apuntado? Si estás arrepentido, haces obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué hizo Zaqueo cuando le dijo Dios, bájate de ahí? Fue y le pagó a todos lo que le debía. Tú no puedes demostrar que estás arrepentido hasta que no das un paso demostrando que estás arrepentido. Mi amor, le hice a tu novia, hoy me habló Dios, no quiero volver a tocarte hasta que nos casemos. Estoy arrepentido, no vuelvo a tocar 1/5 de lo que he hecho, no vuelvo a evadir impuestos. Y lo que yo pueda pagar y reponer, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero demostrar con mis acciones, con los frutos, que verdaderamente me duele lo que he hecho delante de un Dios que es un Dios santo. Y si no es así, puedes venir a la iglesia, puedes tocar en el coro, puedes ser edecán, puedes trabajar en cualquier ministerio, puedes ser pastor, puedes ser misionero, pero tus pecados te alcanzarán, dice el Señor, porque lo que el hombre siembre, el hombre tiene que recoger. Si alguna persona que nos escucha guarda alguna esperanza de que tendrá una segunda oportunidad
para arrepentirse después de su muerte, esta historia le demostrará la verdad. Después de la muerte no hay absolutamente ninguna otra oportunidad, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. Existe un tiempo, de acuerdo a la Biblia, y un lugar para arrepentirse, pues no es cuando nosotros querramos. Es un error muy grave, como lo dijimos en la primera conferencia, que una persona puede arrepentirse cuando quiera y a la hora que quiera. No, pues ya después de que deje mi amante, después de que haga el dinero, y a lo mejor hoy en la tarde te matas en la carretera a Toluca. A lo mejor mañana en el viaje que vas a hacer el avión jamás llega a su destino. A lo mejor mañana viene un tsunami, a lo mejor mañana viene una tormenta de granizo que te cae un granizo atrás y te deja muerto ahí instantáneamente. Nunca ninguno sabemos en qué momento vamos a morir. Por eso dice la Biblia, cuando oiga su voz, hoy es el día aceptable, hoy es el día en el que tú tienes que arrepentirte. Muchos que se encuentran en las llamas del infierno fueron personas que creyeron que podían arrepentirse cuando ellas quisieran, pero ese tiempo nunca les llegó. Otros se encuentran camino al infierno a una velocidad vertiginosa y nada parece detener su camino a la perdición. Yo me he encontrado con jóvenes que me dicen, sí, lo sé, me voy a ir al infierno. Nada parece que los va a detener y van encarrerados hacia el infierno. Por eso cuando estén en el infierno, nadie podrá decir que Dios los envió. Dios no envía al infierno. Dios murió en una cruz en nuestro lugar y las personas que van al infierno se van solitas. Ellas escogieron aquí en la vida irse al infierno. En la primera conferencia dijimos que es como un reo enfrente de un juez. El reo le dice al juez, oiga, qué falta de misericordia es usted para condenarme a la pena de muerte. Y el juez le contesta, mira muchacho, yo no te estoy condenando, te condena la ley. Y en ese momento la ley habla también y le dice al reo, ¿sabes una cosa? Ni yo tampoco te estoy condenando. Yo solamente soy la ley que estipulo el castigo que mereces. Lo que te está condenando son tus pecados. Así que no podemos echarle la culpa a nadie ni a Dios. Somos nosotros los que hemos escogido la manera en la que nosotros queremos vivir. Te ruego que al escuchar estas palabras, pecador que me escuchas, consideres los tremendos peligros que vas a enfrentar si tú pospones tu arrepentimiento para el día de mañana. Veamos en primer lugar el primer peligro de no arrepentirse a tiempo. El primer peligro de no cambiar tu manera de vivir. El primer peligro de no cambiar tu manera de pensar. Porque recordamos que la palabra arrepentimiento es la primera palabra que Jesús mencionó cuando apareció en el escenario mundial. Cuando Jesús comenzó a caminar por Galilea, lo primero que dijo fue arrepiéntanse. Es la primera palabra salida de Juan el Bautista y la primera palabra de Cristo. La palabra arrepentimiento significa, tanto en el hebreo como en el griego, lo vimos en la primera conferencia, en el hebreo significa volverse a Dios. Abandonar el camino y regresarte por el otro camino. Y la palabra metanoia, que es la palabra griega, metanoia, significa cambiar de manera de pensar. Esto es lo que significa literalmente la palabra arrepentimiento. ¿Qué cosa dijo Jesús cuando bajó del cielo? Cambien su manera de ver la vida. La vida no es jo, 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 ji, 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 ja, ja, ja.
La vida no es solamente placeres, la vida no es el sexo, no es el dinero, no es la búsqueda del poder, de la felicidad, de la popularidad. No se trata la vida de hacer solamente dinero, no se trata de pasar arriba de los demás, no se trata de defraudar para tus propios intereses y vivir de acuerdo a tus propios placeres. No, 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 no. La vida no se trata de eso. Eso es el engaño, eso es el oasis, ese es el retrato que el príncipe de este mundo, Satanás, les ha hecho poner en sus mentes. Y desde que son niños se les enseña, haz dinero y ve a la escuela para que hagas dinero y para que tengas un nombre, etcétera, etcétera. No soy feliz con una esposa, me voy con otro. No soy feliz con uno, me voy con el otro. Y todo mundo está buscando como ovejas descarriadas su propia felicidad. Pero cuando venimos a las palabras de Dios, nos dice la Biblia que la vida es mucho más que buscar esas cosas. Porque todas esas personas que han buscado y han creído que la Biblia se trata, pues de hacer dinero, vamos a hacer dinero, por las buenas o por las malas. De placer, vamos a buscar placer. Se trata de buscar un nombre, hagámonos un nombre, como la Torre Babel, vamos a tratar de hacernos un nombre. Si de eso se trata la vida, vas a encontrar tu vaciedad, tu falta de propósito y de sentido al final de tu vida. Cambia tu manera de pensar. Y la única forma en la que una persona puede cambiar su manera de pensar es con la Biblia. La Biblia es el único, escúchame bien, el único instrumento que puede cambiar tus pensamientos, que puede cambiar tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de conducirte. Dios nos ha dejado su palabra. Son las palabras de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios, Dios hablándonos y diciéndonos, hay caminos que parecen derechos, pero cuidado, su fin es camino de muerte. Por ese camino por el que tú vas, no vas a llegar a ningún lado, vas a tu propia autodestrucción. No sigas por ese camino del adulterio, no sigas por ese camino de la fornicación, no sigas el camino de las drogas, el del alcohol, el de tus propios intereses. Ese es un camino equivocado. Cambia tu manera de pensar. Y cuando una persona dice, ok, Señor, ya no quiero pensar en eso, quiero transformar mi vida, es lo que se llama en la Biblia arrepentimiento. Y tú en esta tarde puedes cambiar tu manera de pensar si tú le crees a Dios. El primer peligro que existe cuando una persona pospone el arrepentimiento es el endurecimiento de su corazón. El endurecimiento de su corazón. Si yo tomo un martillo y comienzo con el martillo a usarlo después de mucho tiempo que no he usado herramientas, me van a salir en las manos algo que se llama callo, que es tejido muerto. Estos callos salen como consecuencia del uso del martillo, y si yo tomo un alfiler y atravieso el callo o un mezquino que te salga, que también es tejido muerto, no vas a tener sensibilidad porque por ahí no corren ramificaciones nerviosas. Entonces tú puedes meter un alfiler a través del callo y no sentir nada. Esta palabra callo es la palabra que se usa en la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice el apóstol Pablo en Romanos 2, 4 y 5, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que por su benignidad te guía al arrepentimiento. En otras palabras, ¿qué no sabes que si Dios hasta este momento no te ha castigado, no te ha pasado nada todavía y sigues en tus pecados? Es porque Dios es paciente para contigo, porque estaba esperando traerte este domingo para alumbrar tus ojos y mostrarte que vas en un camino equivocado. La bondad de Dios
la paciencia de Dios es la que ha hecho que muchas personas abusen de esta misericordia y de esta gracia de Dios. Muchas personas pecan y pues hace 3 semanas que ando acostándome con mi novio y no nos pasa nada. Venimos a la iglesia. Hace 3 semanas que estoy transando en mi negocio y no me ha pasado nada. Dios me sigue bendiciendo. Hace 1 mes que vivo en adulterio y vivo con pornografía y no me ha pasado nada. Ignoras que no te ha pasado nada por la bondad de Dios. Porque Dios es bueno y está esperando a que tú pudieras venir y escuchar su palabra. Pero dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Esta palabra dureza que se tradujo en el griego esclerotes es callo. Lo que está pasando en tu vida, dice Dios, es que estás haciendo callo en tu corazón. Y cuando se hace callo en el corazón y tú oyes la palabra de Dios, el peligro es que ya no la sientes. Ya no te hace mella la palabra de Dios. Puedes venir aquí el domingo y te entra por acá y te sale por allá. Ya tu corazón está endurecido. Y este es el primer peligro cuando la persona no se arrepiente a tiempo. Miren ustedes en el libro de Romanos capítulo 1, ahí mismo, versículo 24. Dice la Biblia, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de manera que deshonraron sus propios cuerpos. Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. De igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no les importó lo que Dios dijo, Dios los entregó a una mente reprobada. Más de 15 veces en el Antiguo Testamento se menciona el faraón se endureció, del capítulo 4 al 14 del libro del Éxodo. Para no dejar a los israelitas que salieran de Egipto, ¿por qué dice la Biblia que después Dios lo endureció? Y aquí muchos teólogos comienzan a tratar de pensar y entender por qué dice la Biblia, Dios endureció el corazón del faraón. En el Nuevo Testamento, Dios no ha cambiado su carácter. Aquí vemos que Dios los entrega, Él los empuja a pasiones vergonzosas, porque esta es la manera de tratar de Dios con nosotros. Tú vas caminando en tu pecado y Dios te habla y te dice, Pancho, detén tu camino, estés molestando. Yo soy Dios, no me tienes tú que decir nada. Ni mi papá, ni mi mamá, ni mi esposo, ni nadie me va a decir nada. Pancho, detén tu camino, que no me molestes, Señor. Pancho, que no me molestes. Y cuando llegas a la orilla, que a lo mejor muchos han llegado, y es el tercer peligro que vamos a hablar, donde ya te encuentras en un momento en el que tú ya no quieres arrepentirte, ¿sabes lo que hace Dios? Te empuja para que te precipites y te desbarranques. ¿Querías dinero, Pancho? Órale, ahora yo te voy a dar el dinero y te voy a hacer rico, para que cuando tengas ese dinero, descubras que el dinero se va a convertir en una maldición en tu vida. ¿Querías sexo? Ahí está, te voy a dar todas las mujeres que quieras y todas las amantes que quieras, para que cuando tú los descubras, te des cuenta que sigues igual de vacío. ¿Querías fama? Te voy a hacer famoso, te voy a hacer un artista, te voy a hacer un gran deportista, te voy a dar el dinero, te voy a dar todo lo que tú quieras, para que tú descubras después de que la fama y el poder y la popularidad sin mí se convierten en una maldición. Esta es la manera de tratar, de acuerdo a la Biblia, de Dios con el ser humano. Al considerar que tu corazón se puede endurecer
hay dos dimensiones de peligro que necesitas conocer. Número uno, endurecerte al grado de llegar a ser demasiado tarde. Puede llegar un momento en tu vida que ya es demasiado tarde. Ya no vas a oír ni arrepentirte nunca en tu vida. Y hay muchas personas que me están escuchando que ya viven en sus vidas y ya decidieron no arrepentirse, no creer, aunque se levante alguien de entre los muertos. Y la segunda dimensión de peligro en el endurecimiento es que Dios, que es el único que sabe que tú ya has decidido no arrepentirte, Él mismo te abandone. Él mismo te deje y no se vuelva Dios a meter en tu vida. Proverbios capítulo 1. Dice el rey Salomón en el capítulo 1 al respecto de estas personas que decidieron ya no arrepentirse. Versículo 27 en adelante. Proverbios 1, 27 en adelante. Cuando viniere como una destrucción lo que temes, y tu calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarás. ¡Qué tragedia! ¡Qué terrible que llegue un momento! Sí, Señor, me quiero arrepentir. Demasiado tarde. No fue cuando tú quisiste. Y no te contestaré. Llegará un momento en tu vida que vas a gritarle a Dios. Y no podré contestarte. Me llamarás, versículo 28, y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás. Por cuanto aborreciste la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y la otra dimensión cuando Dios te abandona es cuando tú llegas a un momento donde tú ya decidiste, como acabamos de decir, no quiero arrepentirme. O me voy a arrepentir cuando vaya en la ambulancia, me voy a arrepentir dentro de 6 meses, me voy a arrepentir dentro de 1 año. Y cuando llegue ese momento, descubrirás que tal vez te encuentres en el infierno. Igual que esta persona de Lucas 16, donde esperó demasiado tiempo en la vida, creyó que tenía mucha vida por delante y cuando menos lo esperó, se encontró en el juicio final, clamándole y diciéndole, vaya alguien allá a Xonacatlán, vayan allá a Metepec, por favor, mi hermano anda en la parranda, mi esposa está mal, mi familia está mal, por favor, díganles que es verdad el infierno, es verdad que hay un infierno, es verdad que después de esta vida perderán eternamente su alma. Si no hubiera un infierno, Cristo no hubiera muerto en una cruz. Dios nos hubiera dicho, pórtense lo mejor que puedan. Crean cualquier doctrina, al cambio que todas las religiones van a salvar. Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y que la única manera de que una persona se pueda salvar es a través del sacrificio y de la sangre derramada del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. No hay otra manera de poder salvarse, de escapar el juicio y la condenación del infierno.
más que a través de la cruz, de la obra que Jesús hizo en tu lugar y en mi lugar. El segundo peligro para las personas no arrepentidas es que el tiempo de misericordia no es para siempre. El tiempo de misericordia de Dios a tu vida y a mi vida no es para siempre. Nadie puede arrepentirse cuando Él quiera, porque todos dependemos de la misericordia de Dios. Oiga, ¿cómo que no es cuando yo quiera? No, la Biblia dice cuando oiga su voz. Cuando Dios te esté llamando a que te arrepientas, es el momento en que tú debes arrepentirte, porque no siempre Dios te va a llamar al arrepentimiento. ¿Cómo sabes tú que mañana Dios te va a volver a decir arrepiéntete? Tú no lo sabes, ni yo tampoco. ¿Cómo sabes tú que esta es la última vez que Dios te está hablando y estás llegando a un momento ya donde tal vez por última vez Dios les está hablando a muchas personas en esta mañana? Y tú no lo sabes y yo tampoco lo sé. Y precisamente como no lo sabemos, no es cuando nosotros querramos. Millones de almas que planearon arrepentirse, esperaron demasiado tiempo y ahora enfrentan las llamas del infierno. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 dice el rey Salomón, hay tiempo de llover, hay tiempo de sol, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de recoger. Hay tiempo en el que igualmente para casarte, no siempre es el tiempo para casarte. Y si tú te casas en el tiempo que no es de Dios, te va a ir como en feria. Hay tiempo para que tengas tu casa y la compres, no te adelantes ni trances, y hay tiempo en el que tienes que vivir rentado. Hay tiempo para graduarte, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para comer. No a toda hora vamos a comer, es a las 8, a las 2, a las 8 de la noche la cena, etcétera, etcétera. Hay tiempo para dormir, hay tiempo para todo en la vida. De la misma manera, hay un tiempo para el arrepentimiento. No siempre es tiempo de arrepentirse. Y este tiempo le pertenece a Dios. En Isaías capítulo 55, el profeta llamando con el corazón en su mano a la gente, les grita y les dice, Isaías 55, versículos 6 y 7, busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Mientras puede ser hallado. Porque no siempre vas a encontrar a Dios. Llámale en tanto que está cercano. Dios no siempre estará cercano a nosotros. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarte. Dios te llama y te dice, el tiempo de la misericordia es hoy. Hoy que estás escuchando este mensaje es cuando yo quiero tener misericordia sobre tu vida. Vuélvete a mí, deja tus caminos. Yo te doy el poder para que puedas dejar de hacer lo malo. Nuestras actividades diarias nos dan testimonio de esta verdad. Todos sabemos que la vida tiene un tiempo, como yo dije, hay tiempo de irse a vacaciones, no todo el año son de vacaciones. Hay tiempo para descansar, para muchos el domingo es la hora del descanso. Hay tiempo para viajar, no siempre podemos viajar. Hay tiempo para ir de compras. Mi esposo va de compras los lunes, hay otros que cada 15 días. Hay tiempo para comprar un coche, hay tiempo para andar en triciclo y hay tiempo para andar en bocho. Los tiempos de la visitación y de la misericordia de Dios vienen y se van. En Lucas capítulo 19, Cristo le dijo a las personas de su tiempo que ellos no conocieron que era el tiempo de la misericordia de Dios, cuando Dios envió a su Hijo a decirles que se arrepintieran.
Dice Lucas capítulo 19, versículo 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Derribarán la tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo, por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación. Cuando Jesús caminó en la tierra, era el tiempo para toda esa generación de que se arrepintieran. Pero Jesús ahora se voltea y les dice, van a venir sobre ustedes estos males, van a venir sobre tu vida estas maldiciones. Y vas a gritar, ¿por qué? ¿Por qué me pasa todo esto? Porque cuando fue el tiempo para que tú te arrepintieras, no te quisiste arrepentir. No conociste el tiempo de tu visitación. ¿Podrías tú, alma que me estás escuchando en esta mañana, podrías tú reconocer que en este momento es Dios quien te está hablando a través de la Biblia? ¿Podrías ser tan sensible de reconocer que es Dios en su infinita misericordia que te está diciendo, no salgas hoy por esa puerta allá a la avenida que va enfrente, Plaza Galerías, no salgas esta tarde hoy sin haberte arrepentido? Porque no sabes si saliendo por esa puerta es la última vez que tú escuchaste que yo te llamaba para que te arrepintieras. ¿Lo sabes? No lo sabes, ni yo tampoco. Por eso es el tiempo de la visitación, en el momento que escuchamos la palabra de Dios. Los tiempos de visitación y gracia van y vienen según la soberanía de Dios. Y como dice 2 Corintios 6, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de tu salvación. Y en tercer lugar, el tercer peligro de no arrepentirse es el siguiente: que las circunstancias de tu vida te pueden llevar más allá de la esperanza de arrepentirte. Que las circunstancias de tu vida te pueden llevar más allá de la esperanza de arrepentirte. En este momento, tal vez estés más allá de la esperanza, porque por la gracia de Dios estás oyendo estas palabras en tus plenas facultades mentales. Y tal vez muchos de ustedes no estén todavía más allá de la esperanza de arrepentirse por cuando estás vivo. Y Dios te trajo a escuchar esta palabra tan penetrante y tan directa que discierne las intenciones y los pensamientos de tu corazón. Pero ¿tú crees que te podrás ser capaz de responder a este mismo mensaje mañana? ¿Tú crees que ahorita puedes responder de la misma manera que responderías mañana? No. Porque si Dios te llama al arrepentimiento hoy, como vimos, y tú no te arrepientes hoy, te endureces. Y mañana va a ser mucho más difícil que tú te arrepientas. Y mañana puede ser que hayas llegado a un momento más allá de la esperanza de arrepentirte. ¿Crees que Dios te dará vida mañana? Así como puedes estar a muchos años de tu muerte, tal vez Dios te conceda solamente algunos minutos más para que tú vivas o para que yo viva. Porque dice Hebreos 9:27, está establecido que muramos una sola vez y después el juicio. Ayer tuve una reunión con unos pastores y les hice una pregunta de los 64,000 pesos. Como decía antiguamente un programa,
La Biblia, síganme con mucho cuidado. La Biblia dice en 2 de Pedro 2 que Dios no perdonó a los ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros sí? Hasta en una cruz bajó el Hijo de Dios a dar su vida por nosotros, los seres humanos. Y por esas criaturas creadas antes que nosotros, no hubo perdón cuando hubo la rebelión y para siempre quedaron eternamente condenadas lejos de la presencia de Dios y condenadas al juicio final, al lago de fuego. ¿Por qué para los ángeles no hubo perdón? Síganme con cuidado. Los ángeles vivían en una dimensión diferente a la dimensión en la que vivimos nosotros. Vivían en una dimensión espiritual e invisible a nosotros. Nosotros vivimos en una dimensión física y visible. Los ángeles podían ver a Dios, verlo. Los ángeles podían oír a Dios, no había necesidad de un predicador para ellos, lo estaban oyendo directamente a Dios. Los ángeles podían tocar a Dios, los ángeles podían sentir a Dios y vivir alrededor de su santidad. Dios no perdona a los ángeles porque a ellos les concedió el privilegio de vivir cerca de Él, de verlo, de tocarlo y de oírlo, y al que a muchos se le da. Mucho se le pide. A nosotros nos desarrolla y nos cría en un lugar diferente al de ellos, donde nosotros no hemos visto a Dios, no hemos oído audiblemente, excepto algunos profetas en el Antiguo Testamento, porque nadie puede ver a Dios y vivir, ya que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Y a nosotros Dios nos pone o nos ubica en una dimensión visible donde no tenemos el privilegio de verlo. Y Dios nos considera a nosotros que podamos nosotros tener una relación con Él a través de la fe. A través de la fe. A través de creer sin haber visto, creer sin haber visto, creer sin haber visto. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Nunca, nunca la fe vendrá por la vista. Yo si veo un paralítico que se levanta y que es sanado de aquí con una bola de cáncer y comienza a caminar y tira las muletas, voy a creer. No es cierto, esto es contrario a la Biblia. Cuando la Biblia dice, algunos que vieron creyeron, más adelante Jesús dice en Juan 2, pero Jesús no se confiaba en ellos porque conocía el corazón de los hombres. La fe es por el oír, no es por la vista. Por eso a nosotros Dios nos concede la misericordia del perdón. Porque estamos en una posición mucho, mucho menos elevada que la que tuvieron los ángeles. Y esto nos da un principio moral. No importa cuán cerca estés de Dios, ni cuánto hayas podido ver a Dios, ni cuánto hayas oído su voz, esto no es garantía de que no puedas caer. Porque el que piensa que está firme, mire que no caiga. Yo puedo tener 4 o 5 días de caminar con Dios en intensa oración con Dios y estar con el Señor y estar ayunando con Dios y de repente voy a algún lugar y me surge una tentación. Y en ese momento mis días que yo tuve con Dios no son garantías de que voy a pasar esa tentación enfrente de mí. Y en ese momento yo puedo permitir que esa tentación embargue mi corazón, inunde mi corazón y en ese momento reventar todas aquellas cosas que había tenido con Dios por 10 minutos o por 5 minutos de una tentación que permití en mi corazón. Dice Eclesiastés, una mosca muerta echa a perder el perfume.
Basta un segundo, bastan 30 segundos para echar a perder tu vida. Para echar a perder tu comunión con Dios. Para echar a perder tu ministerio. Para echar a perder aquello que Dios te quería bendecir. Y todo por media hora de placer. Por ese negocio en que caíste chueco. Por esa mujer con la que te fuiste. Por ese hombre que te cautivó. Por salirte la babota como guajolote. Puedes haber echado a perder tantas cosas que Dios tenía para ti. Y esta es la razón por la cual tenemos que nosotros que velar. Velar. Estamos enfrente de una guerra y nos está esperando una guerra y estamos en una batalla encarnizada contra las fuerzas del infierno que nos van a atacar por todos lados, nos van a rodear con tentaciones por todos lados, con el propósito de derrotarnos, de derrumbarnos, de abortar la misión de Dios. Porque es lo que el diablo quiere, abortar en tu vida, robar de tu vida lo que Dios tiene para tu vida. Y sin santidad no se puede disfrutar la bendición de Dios. Podemos estar en un congreso y alabar a Dios y gloria a Dios y me siento y el Gabriel y las alturas y todo es maravilloso en ese congreso y qué bueno por esos congresos. Pero cuando llegas a tu casa, cuando vas al otro día a tu casa, tienes que vivir en santidad. En el capítulo 4 de Daniel llegaron los brujos y los magos y Walter Mercado y sus discípulos al rey Nabucodonosor. Fíjense lo que le dijeron: rey, ese misterio que tú tienes de tu sueño, nadie lo puede interpretar. Fíjense lo que dijeron los brujos: más que los dioses cuya morada no está en la tierra. Los brujos creían en un Dios, reconocían que había un Dios, pero que ese Dios no tenía que ver nada con ellos aquí en la tierra. Y para nosotros Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Y así hay muchos cristianos. Sí, yo sé que estás en las alturas, porque así dijo el alto y el sublime, el que mora en la altura y la santidad, cuyo nombre es el Santo. Yo moraré con el quebrantado de espíritu y con el humilde de corazón, para vivificar el corazón de los quebrantados y sanar el corazón de los humildes. Así dijo el alto y el sublime. Hay muchos cristianos, hay muchas iglesias que saben, Dios es un Dios que vive en las alturas, pero que aquí abajo no tienen nada que ver con Él. Reconocen la adoración que Él está ahí arriba en el cielo, pero aquí abajo en la tierra no tienen nada que ver con Él. Y eso es lo que es la religión. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y cuando tú de los labios para afuera, santo, santo y gloria a Dios, y sales acá, ¿verdad? Y cómo te portas con tu esposo, cómo te portas con tu esposa, todas esas cosas, una mosca muerta echa a perder el perfume, arruina tu vida. Pero gracias a Dios que hay arrepentimiento. Gracias a Dios que hay perdón, ¿verdad? Gracias a Dios que nos mantenga sensibles para saber cuándo le hemos fallado. Para decirle, Padre Santo, ¿verdad? Se me fueron los ojos en este momento, perdóname. Me arrepiento con todo mi corazón. Te he faltado, Señor. No quiero perder tu comunión contigo. No quiero tu unción lejos de mí. Gracias a Dios por ese perdón y esa misericordia de Dios. Pero lo contrario sucede cuando viene el orgullo y te endureces. Y crees que Dios va a seguir trabajando en tu vida a pesar de tus pecados, y su nombre es el Santo. El que habita en las alturas y el que habita en la eternidad. En el libro de Proverbios, capítulo 6, vemos en este tercer peligro que las circunstancias te pueden llevar más allá de la esperanza. Millones de personas amanecieron sintiéndose hoy muy bien.
Millones de personas se levantaron el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, sintiéndose padre. Sus vitaminas B, sus vitaminas omega, su vitamina C, fueron al gimnasio en la mañana. Adiós, mi amor, voy a la oficina. Adiós, mis nenes, los llevan a la escuela. Y no supieron que a las 9 en punto de la mañana, entrando a las Torres Gemelas de Nueva York, ¿quién pudo haberse imaginado tal tragedia? Esa fue la última mañana que le dijeron adiós a su familia y a sus hijos. Aunque estaban bien de salud, muchos de los que fueron a las Torres Gemelas esa mañana, el doctor les dijo el día anterior: usted va a vivir 15 años, tiene buen ritmo cardíaco, tiene buenos reflejos todavía, su sangre está limpia, no tiene colesterol, está usted muy bien. ¡Ajúa, qué padre! Voy a seguir disfrutando de la vida. Y a las 9 de la mañana se estrella un avión y mata más de 2,000 personas. A las 9:15 se estrella otro avión y mata a otras miles de personas. Casi 4,000 almas murieron sin que supieran qué es lo que les había pasado. Ahorita mi hijo Alan iba camino a México, a la iglesia del sur. Me acaba de hablar por radio ahorita. Papá, se me salió la llanta totalmente con el rin del carro. Iba con sus 3 niños, con mis 3 nietos. A punto estuvimos de desbarrancarnos y de matarnos ahorita. Así vi la muerte, dice mi hijo ahorita, la vi la muerte ahorita como nunca la había visto tan cerca. Así con todo el rin se salió la llanta. Por méritos se estrellan. Hace 1 hora. Y ayer anoche me despedí de él, contento y todo, y a lo mejor yo no sabía que ya no lo iba a volver a ver. Pero gracias a Dios que no les pasó nada. Pero así es la vida. Así es la vida. Y esa es la luz de esta vida, de esta eternidad que tenemos que vivir. Que tenemos que darnos cuenta que esto no es un juego. Están de por medio de las almas humanas. Dios está levantando un ejército de soldados consagrados que paguen el precio y que sepan lo que se tiene que cargar, una cruz, para poder llegar al final del camino, al final de la batalla y decir: he peleado la buena batalla, he echado mano de la vida eterna, he corrido la carrera. Tú ya no puedes seguir viviendo ese cristianismo tan fácil, tan barato. Las mujeres no pueden seguir siendo tan vanidosas como son. Solamente les preocupa su belleza y su arreglo personal para que las vean y que se sientan atractivas a los hombres. Y otros hombres también, verán, con toda la pechuga de fuera y el pelaje de fuera, para sentirse también padrotones con las mujeres y para que sientan gandallas con las mujeres. Y va donde quiera, hombres casados, entrando así para presumir a las mujeres, mujeres casadas que siguen pretendiendo a que los hombres las miren, cuando tu belleza es para tu esposo, tu belleza es para tu esposa. Pero seguimos jugando con un cristianismo en el cual Dios tiene que juzgarnos y tiene que enseñarnos y decirnos y mostrarnos: yo soy el santo que habito en las alturas. Conozco las intenciones de tu corazón. Conozco los pensamientos de tu vida y de tu alma profunda, y conmigo no puedes jugar. Y te daré conforme a tus obras. Finalmente, en el Proverbio 6, versículos 12 al 15, dice la Biblia, Proverbio 6, del 12 al 15, el hombre malo, depravado, es el que anda en perversidad de boca, guiña los ojos, habla con los pies, hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad, ¿cuándo vendrá? De repente, súbitamente, será quebrantado y no habrá remedio. Así es la persona que se enemista con Dios, que endurece su corazón, que cree que el tiempo de la misericordia es para siempre y que tal vez las circunstancias lo estén llevando mucho más allá del lugar del arrepentimiento. Si oyes su voz, hoy no te arrepientas. Si tú escuchas mi voz y obedeces a mi palabra,
bendeciré tu entrada y tu salida, la canasta de tu casa, a tus hijos, tu ropa, la escuela de tus hijos, tu colegio, tu vida, tu matrimonio, tus viajes, donde quiera que estés me alabarás, me bendecirás, por cuanto has hallado en mí tus caminos y porque vivirás tranquilo sin temor del mal. Pero el perverso, el que cree que puede jugar con Dios, la que cree que puede jugar con Dios, se está acercando a un momento donde Dios te puede decir, yo no tengo a nadie especial. Yo no hago acepción de personas. Yo juzgo igualmente a todos. Y quiero decirte que nadie es indispensable en mi reino. Yo te doy el privilegio de que me sirvas. Te doy el privilegio que tú puedas conocerme. Pero si tú no quieres pagar el precio, no hay ningún problema. Yo no te voy a forzar. Voy a tomar a otra persona y la voy a usar en tu lugar. Y si nosotros queremos formar parte de este ejército que estamos levantándonos contra el espíritu de Babilonia, el espíritu de compromiso, el espíritu donde solamente busca congraciarse con el mundo, caerle bien al mundo, simpatizar con el mundo, que el mundo pueda seguirnos admirando, el espíritu babilónico es el espíritu que será destruido en Apocalipsis capítulo 18. Y ese espíritu de Babilonia es un espíritu que está montado sobre una bestia, y la bestia se llama Jezabel. La mujer que quiso controlar y la que quiso dominar a los reyes y la que con el espíritu de fornicación seduce las almas de los varones. Y ese espíritu puede estar también no solamente en las mujeres, también puede estar en los hombres. Y tenemos la oportunidad de poder vivir en santidad, porque así dijo el alto y el sublime, quiero hacerte vivir. Quiero darte una vida y una vida en abundancia. Si yo morí por ti, ¿cómo no te daré todas las cosas? Solamente tienes que creer que mis palabras son fieles y son verdaderas. I'm just me, and you're just you. But somehow, that's everything we need. I don't have a perfect story, no shining crown to wear, just a heart that keeps on choosing you in every prayer. You're not made of fairy tales, you're not some distant dream, just the one who feels like home in ways I can't explain. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. We're not written like a story people talk about for years, but in every quiet moment, you're the one I feel so near. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. Maybe we're not perfect, maybe we don't shine, but if you stay beside me, then everything is right. I'm
I'm just me and you're just you. Still somehow we make it through every road and every sea. Lead you back to me. We don't need the stars above, we already have enough. Simple hearts, one destiny. You're the one for me.